Buenas noches, chicos. ¿Qué tal la semana, jóvenes? Buenas, profe. Bueno, vamos a dar un chancecito a completar el aforo. Bueno, la clase hoy la vamos a tratar de hacer un poquito, ¿verdad? Sin correr, ¿verdad? Así como de quien lleva prisa, pero sí trataré de ir terminando tipo 9, ¿verdad? Porque mañana nos volvemos a ver, ¿verdad? Entonces, como para irnos a descansar un poquito temprano, ¿verdad? Conforme a lo conversado, ¿verdad? Entonces, mañana ya reponemos la clase y nos ponemos al día. Profe, ¿eran las 8 o a las 9? A las 9, me habían sugerido ustedes para descansar Ok. un poco más. Profe, es mañana, ¿verdad? Mañana Me vengo a conectar. conforme a lo negociado. ¿Usted sube la clase después? Sí, igual, todo igual que siempre, ¿verdad? De hecho, que Ah, a los apuntes, el video, Profe, sería de 9 a 12. a 12, sí, tal vez un poquillo, ¿verdad? Igual ahí, como vayamos saliendo, 11:30, ¿verdad? Por ahí. Ok, ok. Allá para ponernos al día, porque sí ha sido un poquillo atropellado este inicio de cuatro, ¿verdad? Me imagino que para ustedes también, que muchos llevan bloque completo o 3 cursos. Pero bueno, son cosillas que van saliendo y hay que sortear, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. ¿Qué más tenían de avisos administrativos? Ah, ya me acordé cuál era el otro aviso, ¿verdad? Yo siempre como valor agregado del curso, ¿verdad? Trato de cada 15 días habilitar tutorías, ¿verdad? Entonces, el próximo sábado, pero eso sí les debo la hora porque tengo que revisar ciertos compromisos familiares a horas tempranas para ya darles una hora en firme, ¿verdad? Porque para todos los efectos de hoy en 15 tenemos examen. Entonces, esa es lo estrujado del calendario y ya a partir para el segundo parcial ya empezamos ya un poquillo más acomodados. Que de hecho también ahí, bueno, un día eso estaba valorando, yo no me acuerdo si se los había comentado, que nosotros ahí teníamos atravesado el Viernes Santo, ¿verdad? De- Dentro del calendario. Entonces, ahí sobre la marcha podemos valorar si el lunes o martes santo podemos hacer la clase temprano, o sea, tipo 4 de la tarde o algo así, ¿verdad? Pero eso iba a depender del tema
del tema de cómo me vaya con el decreto ejecutivo, ¿verdad? De las vacaciones. ¿Verdad? Entonces eso por ahí les quedo debiendo ese dato. Pero ahí cualquier cosa lo podemos conversar. Noelia. Profe, ese el Viernes Santo no es la reposición que habíamos dejado para el sábado 9. Correcto, sí, digamos, ese era el punto que les decía, ¿verdad? Que ese estaba en primera instancia para hacerlo el 9, pero ahí, ¿verdad? Ahí lo podemos mantener, ¿verdad? Como les decía, sobre la marcha, si van saliendo cosillas ahí que lo compliquen un poco, podríamos hacerlo entre el lunes y miércoles santo en horas de la tarde, ¿verdad? Previo a su disponibilidad de ustedes y la mía, ¿verdad? Que les decía, dependiendo de lo que diga el decreto ejecutivo con respecto a las vacaciones colectivas, si las van a dar o si no. Entonces, pero en primera instancia esa se mantendría para el 9. Entonces, eso por ahí. Mañana, entonces, como lo habíamos negociado también, a las 9 de la mañana. Y habíamos quedado entonces, y ahora sí entrando en materia, ¿verdad? Aquí, en lo que para ir repasando, ¿cuál era la diferencia entre la empresa comercial y la empresa de manufactura, en lo que se refiere al costo de ventas? Porque el supermercado, ¿verdad? Y de las pocas veces que voy a hacer alusión a nombres dentro del curso, ¿verdad? Walmart vende helados, Dos Pinos también, ¿verdad? Vende helados, queso, yogur, leche, pero ¿cuál es la diferencia entre Walmart y la Dos Pinos? Su tamaño, profe, la cantidad de ventas. Eh, ambas tienen la figura del costo de ventas, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre Walmart y Dos Pinos. Profe, que digamos que uno es proveedor y el otro no. No es proveedor. Digamos, no, como que Walmart le compra los helados a cierta persona, entonces los vuelve a vender. No Intermediario. los vuelve- Ajá, un intermediario, si es que se me olvidó la palabra. Intermediario o revendedor, ¿verdad? ¿Verdad? Que ya esos, bueno, son. Mientras que Dos Pinos, ¿desde dónde empieza su costo de ventas? Desde que va a las fincas, ¿verdad? Y en los cisternas se trae la leche, ¿verdad? A los distintos centros de acopio, ¿verdad? Entonces, uno es intermediario y el otro es fabricante, ¿verdad? Esas son la pequeña diferencia entre uno y otro. Entonces, habíamos quedado ahí en ese punto y ya el día de hoy vamos a ver la parte ya práctica del asunto, ¿verdad? Y teniendo claro una segunda parte, a nivel teórico, ¿cuáles eran los elementos del costo? Ya para empezar con la parte práctica, ¿quién me dice cuáles eran los elementos del costo? Los materiales. Los materiales, muy bien. Mano de obra, La profe. Mano de obra, correcto. ¿Y cuál falta? Costos Costos directos. indirectos, profe. Los costos indirectos, ¿verdad? Sí.
Y en resumen, medidas cuentas, ¿qué eran los costos indirectos de fabricación? El precio del producto. No, los costos indirectos de fabricación. Los costos de mantenimiento de la maquinaria, de los equipos y O- demás, seguridad. Correcto, ¿verdad? Todo lo demás que yo necesito en producción, pero que no lo asocio, ¿verdad? Que no lo identifico fácilmente con el, ¿verdad? Con el producto, porque yo voy a producir una silla, yo sé que, digamos, en una mueblería, ¿verdad? Y yo sé que voy a tener el carpintero, los cueros, las maderas, ¿verdad? Asumiendo de que son juegos de comedor, ¿verdad? Ahí voy a tener a el carpintero, el otro chavalo con la lija, tengo la madera, el barniz, ¿verdad? Eso está fácilmente identificable. Pero y después está y después ahí vienen todos esos gastos, mantenimiento, alquiler, en el caso de que yo alquile el edificio donde estoy establecido, ¿verdad? La luz, vigilancia, ¿verdad? Todos esos costos, siempre y cuando sean directamente asociados al área de producción, ¿verdad? Conforman parte del costo indirecto, porque hay casos donde la seguridad, ¿verdad? Es como solo para la entrada principal, pero tras el portón, ¿verdad? Está el edificio de administración, ventas y por aparte producción, ¿verdad? Y todo lo demás, el gasto del gerente general, los contadores, secretarias, eso a dónde lo consideramos. Gastos operativos. Gastos operativos, muy bien, ¿verdad? Entonces, así las, así las cosas, vamos a empezar con el ejercicio que les había recomendado para esta semana, ¿verdad? Que les dije que lo íbamos a realizar. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos un ejercicio donde nos dicen que Productos Terra utiliza un sistema de costos periódico y suministran información al 30 de septiembre del 2016. Y ahí vienen una serie de datos. Entonces, ¿cómo inicio yo el proceso para llegar a mi costo de ventas? A mí llega producción, ¿verdad? Bueno, el área de ventas hace los pronósticos y dice, necesitamos fabricar 100,000 unidades. ¿Qué tenemos que hacer para cumplir con esa producción de 100,000 unidades? Sacar los costos de la materia prima. Sacar los costos de la... Bueno, sí, ¿verdad? De Va por ahí. producción, digamos, para producir esos. Sí, lo primero es la Sí. parte de planificación, ¿verdad? Que yo tengo que preguntarle a mi bodeguero cuánto hay, si me alcanza y si no, ¿verdad? Gestiono las compras, ¿verdad? Planificación de la producción. Cristiano, compra de materiales. ¿Verdad? Porque a mí me gusta poner la parte como planificación, ¿verdad? Porque a veces nada más nos quedamos a nivel de contabilidad o administración, a veces nos quedamos en el aspecto básico, nada más económico, de cómo se determina el costo, ¿verdad? Pero bueno, los de ingeniería ahí en su momento ya profundizarán más en lo que es el estudio y la parte de logística, ¿verdad? Y programación de la producción, donde yo inclusive contemplo los plazos
de entrega, ¿verdad? Porque muchos de los insumos no son nada más que yo llamo al proveedor y, ¿verdad? Que yo llamo al proveedor y es de entrega inmediata, ¿verdad? Muchos productos, incluso por sus especificaciones, son contrapedido, ¿verdad? Y con plazos de 45, 60 días de entrega. ¿Verdad? Por ahí, como dato anecdótico, me contaba una vez uno de los ingenieros encargados, en una charla, el encargado de las plantas de la región metropolitana, y que por una tormenta que en Orosi fue completamente desastrosa, hace como 15 años atrás, la tormenta Thomas, y que lo llaman él a las 3 de la mañana de que Orosi era un desastre, que un montón de terrenos habían colapsado y que había afectación parcial en ciertas líneas de tubería. Dice que es donde le dijeron eso, dice que no se haya ido el tubo madre, ¿verdad? Fue lo que él pensó. ¿Por qué? Porque el tubo madre cuando se necesita cambiar se hace planificado porque por el tamaño del tubo no hay stock en la fábrica. Es contrapedido y dura como 90 días la entrega. Entonces imagínense, para los que tal vez no saben el dato, alrededor del 45% del GAM se abastece con agua de Orosi. Entonces imagínense el medio GAM sin agua por 3 meses. ¿Verdad? Que eso puede ser un poquillo complicado, ¿verdad? Pero aquí no vamos a entrar mucho en ese aspecto de planificación en forma, ¿verdad? De tomar en cuenta tiempos de entrega y demás. Entonces, en el primer punto, ¿qué debo considerar? Si estamos hablando en la parte de compra de materiales. Ven que aquí empiezo con el ejercicio. ¿Verdad? Vean que las partidas vienen en desorden. Recordemos que la fórmula se resumía siempre a un inventario inicial más una entrada menos inventario final y obteníamos el valor de salida. Entonces, en la primera etapa estamos con los materiales. Y dice el ejercicio, como podemos ver acá, que son 18,600 del inventario. ¿Qué le tenemos que sumar al inventario de materiales? Las compras netas. ¿Y qué considero yo para determinar las compras netas dentro de esa información que viene aquí en el ejercicio? Que sumar los fletes y restar los descuentos. Pero algo más me falta, es que sí, los fletes, devoluciones, descuentos, pero me falta un integrante ahí en la Los fórmula. 570,000 de compras. Correcto, ¿verdad? Las compras por 570,720. Los fletes, muy bien. Las fletes en compras o fletes sobre compras es lo de menos, ¿verdad? Que yo estoy haciéndolo respetando la nomenclatura que ya me indicaba el ejercicio. Fletes en compras, 12,500. Más devoluciones, descuentos en compras. Y no hay devoluciones, ¿verdad? Al parecer. Sí, devoluciones en compras, acá está. 18,000.
eso nos da por resultado el valor de las compras netas. Entonces, no me alcanzaba el inventario, mandé a comprar materiales. Entonces, la sumatoria de eso, ¿cómo le llamábamos? Tenía materiales del periodo anterior y mandé a comprar más. Todo eso en su conjunto, ¿cómo lo llamábamos? Que disponible para la venta. No, recordemos que aquí vamos a producir. El Ah, disponible para la venta es un poco más adelante, no vayamos tan... Disponibles para la producción. Producción, sí. Materiales disponibles para la producción, que sería la compra neta más el inventario final. Y ahora rebajamos el inventario final, ¿verdad? Que bueno, aquí viene como inventario 2, ¿verdad? Que para los efectos es lo mismo. Menos 21,000. Y eso nos da por resultado el costo de los materiales usados. Profe, perdón, pero ¿por qué el 2, inventario 2 de materiales se resta? Porque yo necesito saber cuánto mandé a fábrica, ¿verdad? Recordemos que en el sistema periódico esa era la particularidad, de que yo no sé las existencias reales, solo por conteo físico. Entonces, por diferencia, si yo sé que tenía 556 y me sobraron 21,000, ¿cuánto mandé a fábrica? Ah, ok, listo. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, ya le preparé a producción los materiales que necesita. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo llego y le di al carpintero las láminas de madera, brochas, barniz, y así por obra y gracia se va a convertir eso en un juego de comedor. O La mano de obra. Correcto, ¿verdad? Entonces en la etapa 2 vamos a producir, ¿verdad? Ahora sí, a transformar esas materias primas en un producto terminado. ¿Verdad? Entonces es correcto, le vamos a agregar mano de obra directa. ¿Y cuánto es la mano de obra directa? Acá el mismo ejercicio me lo está indicando 156,600. ¿Verdad? Bueno, esto que hago acá, ¿verdad? Es un recurso, ¿verdad? Que al que le sirve lo puede hacer, ¿verdad? Para que no se le pierda gente de camino, ¿verdad? Lo que salió de la bodega de materiales entra en producción.
Incluso si lo vemos por fórmula, ¿verdad? Lo que sale de bodega se va a planta. Y ahora vamos con la parte que es donde está la médula, la parte medular del ejercicio. Determinar los costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Que ya como ustedes lo decían, lo anotaban muy bien al inicio de la clase, es todo lo que yo necesito para producir, ¿verdad? La electricidad, las máquinas y todo lo que ya dijeron. Entonces, ubicándonos en este contexto, ¿cuáles serían los costos indirectos? El edificio es uno. El edificio, Ah, no, es directamente la producción. correcto. Mm, Mano de obra directa. No, eso ya lo incluimos, es un elemento separado. Materiales indirectos. Materiales indirectos, muy bien, ese es uno. $15,600. Al otro. Servicios públicos de administración general. Habíamos dicho que dónde entran esos gastos de la gerencia general, con tesorería, finanzas, Los operativos. en operativos, ¿verdad? Mm, Correcto. Eso lo vamos a ocupar ahorita en el estado de resultados. ¿Qué otros más? Ahí en el lado izquierdo, en la columna de la izquierda, me quedan varias cuentas para utilizar. Profe, el mantenimiento de fábrica diferido. Uy, buenísimo ese punto. Repasemos contabilidad 1. ¿Qué eran los gastos diferidos? Los gastos pagados por adelantado. Correcto, ¿verdad? Y eso era activo, gasto, pasivo. Pasivo. Activo cuando yo lo pago, ¿verdad? Cuando yo le doy la plata al proveedor. Para que recordemos que anticipo a proveedores. Por adelantado. ¿Verdad? Hace referencia a que el dinero que yo ya pagué el dinero y no he recibido algo a cambio, ¿verdad? Veamos el mejor ejemplo para los que ya tienen bicicleta, o motocicleta, perdón, o carro. Cuando pagamos el seguro del INSS, ¿qué estamos garantizándonos? Que me va a cubrir un choque. Que nos va a cubrir un choque, ¿verdad? Siempre y cuando no estemos en estado de ebriedad o alguna de los incumplimientos, ¿verdad? Los que indique la aseguradora. ¿Verdad? Entonces, pero en cuánto a partir de cuándo me cubre el seguro, a partir de que yo pago, ¿verdad? Voy por decirlo así, perdiendo derecho conforme va avanzando el tiempo hasta que llega a su vencimiento y me toca renovar. Entonces el seguro de
Diferido no, ni el mantenimiento diferido. ¿Cuál otro? Los activos como carros, máquinas, edificios, ¿a qué están sujetos? La depreciación de las máquinas. Correcto. Depreciación maquinaria por 16,200. ¿Cuál otro? La máquina se deprecia. ¿Qué otros gastos de la fábrica vemos ahí? La depreciación del edificio de la fábrica. Correcto. La depreciación del equipo de cómputo, profe. Un segundo. Depreciación del equipo de cómputo. ¿A dónde? Está al lado derecho, al último, ahí abajo. Buenísimo ese punto. ¿Cuál es la diferencia entre decir depreciación y depreciación acumulada? La depreciación es cuando se deprecia un artículo o un activo por año. Y la depreciación acumulada a ver, se me fue la palabra. La depreciación acumulada es cuando eso es lo que ya se depreció a lo último, profe, así sería, ¿no? Va por ahí, ¿verdad? No, tan Sí, mal no andamos. no, más o menos, no sé cómo explicarme, pero Cuando hablamos de depreciación, ¿verdad? Estamos hablando del gasto en un momento específico, ¿verdad? Ya sea por trimestre o por mes o exactamente. semestre, ¿verdad? Es al gasto. Y la depreciación acumulada, ¿verdad? Es la parte del activo complementario, ¿verdad? Por decirlo en... ¿verdad? La depreciación acumulada es el desgaste durante un periodo determinado por parte de un activo, ¿verdad? Que era lo que le decíamos, le llamábamos como activo complementario. ¿Verdad? Que por eso el mejor ejemplo es de cuando uno compra un vehículo, ¿verdad? Si yo compré en la agencia hace 5 años el 0 kilómetros, me costó $20,000 y lo quiero vender para comprarme uno nuevo, ¿puedo pedir los $20,000? ¿Cómo, profe? No, profe. No, profe, no se puede. No se puede, Porque ¿verdad? ya perdió valor desde el momento que salió de la agencia. Correcto, ¿verdad? Entonces,
ese es el tema, ¿verdad? Que la depreciación acumulada es esa cuenta, como se dice, complementaria, para yo sacar el valor neto de un activo en un momento específico, ¿verdad? Ya sea a la hora de hacer un canje o porque lo voy a vender porque el activo está ocioso, ¿verdad? Entonces, cuando me hablan de depreciación acumulada, son cuentas de activo. Entonces, no conforman parte ni del estado de resultados ni para el costo de producción. ¿Qué otro? Ya muy bien, ya me dijeron materiales indirectos, depreciación de la maquinaria de fábrica, el edificio de fábrica. Hay los materiales indirectos. Y de ese lado, de esa columna me queda La, uno. la mano de obra indirecta. No, en el Ya lado se izquierdo. En el lado izquierdo es donde todavía me queda uno pendiente de identificar. Profe, ¿no es seguro de fábrica? Correcto, ¿verdad? Los seguros de la... $17,640 y ahora pasamos a la parte derecha, ¿verdad? ¿Qué costos indirectos tenemos de este otro lado? Bueno, yo les ayudo con el primero, ya lo habían dicho, ¿verdad? Mano de obra indirecta. Mano de obra indirecta. Y quedan dos. Mantenimiento de fábrica. Mantenimiento de fábrica, muy bien. ¿Y qué otro? Profe, la seguridad de fábrica, no. Correcto. Profe, una pregunta. Es que, digamos, ahí aparece el mantenimiento de fábrica y aparece el mantenimiento de fábrica diferido. Correcto, ¿verdad? Que el diferido era lo que ya explicábamos acá. ¿Verdad? Que cuando me hablan de una cuenta en diferido, es que yo ya recibí el dinero. Ah, por ok, adelantado. listo. ¿Verdad? Eso es como en algún momento cuando hablamos del ejemplo, bueno, yo lo explico en mis cursos, del anticipo a proveedores, ¿verdad? Aquí que yo le voy a comprar 2 máquinas a una empresa, de las 2 máquinas me suman $4 millones. El proveedor no me va a dar crédito solo ¿verdad? Porque le mandé a un gerente con cara bonita, ¿verdad? Y una comitiva, ¿verdad? Él necesita más garantías, entonces ahí muchas veces tratamos metemos bancos de por medio y con contrato, ¿verdad? Que conforme se van cumpliendo ciertas condiciones, se van girando desembolsos, pero yo le estoy dando el dinero porque ya me subieron las máquinas al barco, pero la máquina yo todavía no la estoy utilizando, ¿verdad? ¿Qué pasa si la máquina no llega? El proveedor me responde, ¿verdad?
Él me tiene que reembolsar el dinero si algo pasa. ¿Verdad? Eso es a lo que hace referencia ese concepto del diferido. Y ahora sí quedó claro. Ok, entonces ya ahora sí con los 7. Entonces nótese que aquí ya tengo los tres elementos del costo, el material, la mano de obra directa y los CIF. ¿Cómo se llamaba la sumatoria de esos 3 elementos? Son los costos que yo estoy agregando a la producción. Costos indirectos de fabricación. Como los que les gustan las siglas, ¿verdad? Esos son los 3 elementos, ¿verdad? Material directo, mano de obra directa y el costo indirecto de fabricación. ¿Verdad? Y en este caso, en esta etapa del proceso, eso es lo que yo estoy ingresando a la fábrica. ¿Verdad? Eso es lo que está entrando a la planta. ¿Y qué va a pasar en planta? Y que vamos a ver si quedó algún pendiente del periodo anterior. Y efectivamente, había un inventario inicial de trabajo en proceso por 38,000. Más inventario inicial de trabajo en proceso. Y entonces a ese conjunto de la producción pendiente de terminar y lo que yo estoy agregando, ¿cómo le llamábamos? Costo total de la producción o producción del periodo. ¿Verdad? Entonces ahí ya está todo lo que yo tengo en elaboración. ¿Verdad? Antes de continuar, no sé si tenemos alguna duda con los CIF, de por qué unos sí y por qué otros no.
No, profe. Ok, ¿verdad? Yo sé que alguien puede preguntarse, profe, pero yo veo ahí que fletes de ventas, que sueldos de vendedores, gastos de administración, todo eso son los gastos operativos y eso los vamos a indicar en el estado de resultados cuando nos toque elaborarlo, ¿verdad? Recordemos que a nivel de costo de ventas solo vamos a considerar lo que es la parte de producción, ¿verdad? Esto para fines financieros, ¿verdad? Yo sé que más adelante y los de administración no me acuerdo si ven esa parte, pero los de contaduría sí van a ver otros enfoques para analizar, tomar decisiones desde un punto de vista estratégico. O sea, yo sé que hay ciertas teorías que me dicen, no, usted no le dé importancia si el costo es de administración, de ventas o de producción. Si es variable, si depende de la producción, se considera costo y lo otro se llama costos de capacidad instalada. ¿Verdad? Pero esto que estamos haciendo aquí es bajo el enfoque financiero. Entonces, ya sé que toda mi producción tiene un valor de 938.700. Ya, pero necesito saber cuánto fue lo que le mandé a bodega para que vendieran. Menos inventario 2 de trabajos en proceso y que viene indicado acá, 36.300. Y cuando termino la producción y la mando para que la vendan al almacén, ¿cómo se llamaba ese valor de salida? Tenía 938.780 en vías de producción y al final solo me quedó 36.360. ¿Qué quiere decir eso? Eso es solo lo que quedó en producción, digamos, en Sí, inventario. correcto, lo que me quedó nada más pendiente. Entonces quiere decir que lo que se terminó en el periodo asciende a 902.420. A 902.420. Nótese un detalle. ¿Verdad? Para que siempre se fijen en el tema de los signos, porque a veces y nada más quieren hacer copy-paste de las hojas de clase o que alguien les pasa ahí exámenes, la solución de exámenes anteriores y demás, ¿verdad? Y tal vez a veces pasa esto, que en lugar lo ponen sin el menos, ¿verdad? Y ven que no carece de lógica. Si lo que yo tenía en existencias era 938, ¿cómo voy a mandarle a producción 975.000? O sea, siempre va a ser igual o menor ese monto de salida. Y ahora sí, con la producción terminada, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el paso a seguir? Ya terminé la producción, ¿qué hago? ¿Me la dejo ahí guardada en la bodega?
La tapa la Costo de venta. ventas. La vendo, ¿verdad? Comercialización, ¿verdad? Lo que son las ventas. Tengo el costo de los artículos terminados. Más el inventario inicial. Más inventario 1 de artículos terminados. Acá me lo están indicando 30,480. Y vean que ya en este lado, en la etapa 3, aterrizamos similar a lo que ya conocíamos en contabilidad 1. $932,900. ¿Y cuánto puedo vender más o menos de eso? Menos, ¿verdad? No me puedo pasar de ese monto. Entonces, rebajamos el inventario final. El inventario 2, ¿verdad? Para ser consecuente con la nomenclatura, y dice que son 31,200. Y eso nos da el resultado, nuestro ansiado costo de ventas o costo de mercadería vendida, ¿verdad? Según la Profe, ese, digamos, inventario 1 y inventario 2, tal vez, digo yo, en el examen o en algún otro ejercicio podemos encontrarlo como inventario inicial y inventario final, ¿verdad? ¿O no? correcto, ¿verdad? De hecho, bueno, ahí en el campus yo les dejé una carpeta con ¿verdad? Ahí con parciales y prácticas de cuatrimestres anteriores, ¿verdad? Bueno, las soluciones no las subí todas, solo subí 3. ¿Verdad? Pero ahí van a ver a forma de referencia de que al final lo que cambian son cuentas, ¿verdad? Pero estructuralmente sigue siendo lo mismo. De hecho, ahorita hacemos otro caso de estos, igual, de determinar el costo de ventas. ¿Verdad? Que de hecho ahorita con el que vamos a trabajar es con este primer archivo que dice parcial del segundo cuatrimestre del 2020. Pero mientras vamos a terminar con este ejercicio, ¿verdad? Y van a ver que las nomenclaturas a veces me dicen inventario inicial o me hablan de un inventario, ¿verdad? Me dicen estos eran los saldos a inicios del mes, ¿verdad?
y al final vienen unas notas de se hizo inventario y esto era lo que había de inventario final, ¿verdad? Pero siempre va a haber una pista para deducir cuál es el inicial y el final, ¿verdad? Que nada más de prestar atención. Por ahí creo que fue el último grupo que tuve presencial, que contaba ayer que en la clase de ayer que los tuve como 30 minutos atorados con el ejercicio, porque ellos juraban de que faltaban datos, porque decía la redacción, se juntan las transacciones para el primer periodo de operaciones de la empresa. Automáticamente, ¿qué asumimos ahí cuando decimos del primer periodo de operaciones? Con respecto a los inventarios. ¿Que ese es el inicial? Pero en el primer periodo, ¿qué tengo que asumir para efectos de inventario inicial? Que está en cero. Está en cero, ¿verdad? Muy bien. Y en esa ocasión, ¿verdad? Ellos llegaban y decían, profe, faltan datos, ¿no? El ejercicio está completo, no me falta nada. Profe, que sí falta, ¿verdad? Hasta que ya, cuando ya vi que, de una pregunta, si yo compro el terreno, levanto el edificio y llamo a los proveedores a que me surtan, ¿cuánto tengo en inventario? ¡Ay, cero, profesor! Que no les faltaban datos, ¿verdad? Era de comprensión de lectura, entonces ahí van a ver con los distintos exámenes de que vienen siempre detallillos ahí, que de alguna u otra forma viene indicado. Entonces, antes de pasar al estado de resultados, ¿alguna duda con el caso acá? Okay. Esta es una forma de presentarlo, ¿verdad? Vamos, a mí me gusta para que lo veamos así como por procesos, ¿verdad? Paso 1, paso 2 y paso 3, ¿verdad? Y como les he dicho en algún momento, si esto les sirve así, ¿verdad? Con colores, bueno, ahí cada quien le pondrá sus colores, ¿verdad? A mí no me pregunten si un color armoniza con el otro, que para efectos prácticos en mi ropero solo hay tonos grises, negros y azules, para evitar que no combinen. ¿Verdad? Pero ahí esto es para efectos didácticos, ¿verdad? Esa es una forma, ¿verdad? Como esto estamos dentro de la contabilidad administrativa, no estamos sujetos a un formato, ¿verdad? Por decirlo así, en cierta forma, el formato lo va a dar la necesidad de información de la empresa. Que lo quiera manejar así como si fuera la lista de supermercado, no hay ningún problema. ¿Verdad? Hay gente que le gusta manejarlo así hacia ¿verdad? Si les funciona resolverlo así hacia abajo, ¿verdad? Igual
igual está bueno, ¿verdad? Yo no les voy a bajar puntos por si lo hacen de esta forma, lo hacen de la otra. ¿Verdad? Porque sé que a algunos se les complica, o bueno, se les facilita de una forma o de otra. Entonces vean que esta es otra forma de presentarlo. ¿Verdad? Y ahí queda a gusto de cada quien como lo vea más bonito. No sé si hasta aquí alguna duda con los cálculos. No, profe, todo claro. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, vamos ahora a elaborar, ahora sí, el estado de resultados, el cual sí está sujeto a formato. Es el ejercicio que se llamaba Productos Terra S.A. Productos Terra S.A. Estado de resultados. Por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2016. En dólares. Vamos a determinar las ventas netas, ¿verdad? ¿Y qué tenía que considerar para las ventas netas? La venta bruta, la devolución de ventas y el descuento de ventas. Correcto, ¿verdad? Entonces sería las ventas por 1.500.600. Las ventas brutas por 1.500.600. Menos descuento en ventas. Menos devoluciones. Dice la redacción que las devoluciones son 6.000 y los descuentos 18.600. Entonces la venta neta $1.476.000 menos costo de ventas menos el costo de ventas y ahí obteníamos
la utilidad bruta. La utilidad bruta, ¿cierto? Y ahora sí, vean que ya aquí a nivel de estado de resultados, eso sí se trabaja con el formato que aprendimos en contabilidad 1, que eso sí es exigido por la norma. Entonces, a la utilidad bruta, ¿qué le vamos a rebajar? Ahora sí, los gastos operativos. Ya tenemos los de administración. Y aquí, ¿cuáles gastos serían los de administración? Empezando de izquierda a derecha. ¿Qué debería considerar como gasto administrativo? El sueldo de administración general. El sueldo de administración general, muy bien. De los vendedores también. Los Bien. servicios públicos. Por parte, sueldo de administración general. Menos 210.600. Los servicios públicos, muy bien, ¿verdad? Sueldo de vendedores, ¿no? Recordemos que el gasto administrativo lo reconocemos por las dos áreas separadas, ¿verdad? Administración y por aparte ventas. ¿Qué otro le podemos cargar a la administración general? Gasto por artículos de oficina. De administrador general. Correcto, ¿verdad? Gastos por artículos de oficina. Y me está haciendo falta uno todavía. El gasto por seguro de administración. Correcto, ¿verdad? Los seguros de la administración. Gasto por seguros de administración. Total de gasto administrativo. Ahora vamos con los del área de ventas. El flete sobre ventas para la empresa, ¿qué significa? ¿Un gasto o un ingreso adicional? ¿Qué sería el flete en ventas? ¿Un gasto o un ingreso adicional? Un gasto, profe.
correcto, ¿verdad? En primera instancia, ¿verdad? Porque es y parte de la estrategia de valor, ¿verdad? Y la diferencia con el flete en compras es que ya lo hablábamos la semana pasada. El flete sobre compras, ¿verdad? Y el contenedor está en el puerto y si yo no pago, nadie me lo va a traer, ¿verdad? Entra en ese concepto de todos los otros costos necesarios para que el inventario esté en condiciones de ser aprovechado. Pero el flete sobre venta yo le puedo decir al cliente y se lo vendo a $30 la unidad y usted viene y se lo lleva, ¿verdad? Pero ya si la empresa dice envío gratis a tantos kilómetros, ¿verdad? O como pasa mucho a grandes escalas con los fabricantes de materiales de la construcción, ¿verdad? Que ellos le dicen y a las constructoras, ¿verdad? Y a sus grandes clientes, se lo dejo a este precio puesto en sitio. Entonces no importa si es en Guanacaste o en Golfito, el precio sigue igual, ¿verdad? Y la empresa asume un costo logístico. Entonces en este caso sería fletes en ventas, 11,400. ¿Qué otro gasto relacionado al área de ventas? El sueldo, ¿verdad? Que ya por ahí lo anotaba. Y ese sería el sueldo de los vendedores, 90,500. El total de gastos de ventas. Profe, consulta, ¿los descuentos en ventas se aplican o no? No, aquí ya los utilizamos para determinar la venta neta. Está bien, gracias. Con gusto. Y entonces, para este caso ya tendríamos lo que vamos a llamar la utilidad operativa, que en algunos cursos la van a conocer como la Y con la doble I, ¿verdad? Para que la utilidad antes de impuestos e intereses. Que sería rebajarle la utilidad operativa a la bruta, perdón, los gastos de operación. Y en este caso ahí sería ahí estaría la utilidad operativa, ¿verdad? En algunos ejercicios o en algunos libros, dependiendo del autor que revisen, muchas veces les indican que está la utilidad neta. Pero eso es con fines académicos, ¿verdad? Que tal vez lo que le interesa explicar al autor es otra cosa. Pero desde un punto de vista estructural, aquí el estado de resultados no queda listo todavía. ¿Por qué? Porque pueden haber, ¿verdad? No siempre, eso va a depender de cada empresa. Gastos financieros, que para este caso es 0. Los ingresos, que también son 0. Y ahí sí obtengo la utilidad antes de impuesto.
hagamos el impuesto sobre la renta, ¿verdad? En este caso no se indica tasa de renta, de impuesto sobre la renta, entonces lo vamos a mantener en 0. Y ahí sí, ahí queda la utilidad. Y ahí ya queda la utilidad neta, ¿verdad? Entonces, noten el detalle particular, ¿verdad? Que les decía en algún momento del prestarle atención a como lo ponen en la fórmula con los signos. Porque vean que la lógica dice que si estoy bien gestionado, ¿verdad? Me va a pasar lo siguiente. Costo de ventas, gasto de administración, gasto de ventas, utilidad. El costo de ventas, el gasto de administración, el gasto de ventas, ven, aquí tengo la suma de estos 4 rubros, me coinciden con con el total de las ventas netas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a analizar acá? ¿Cómo está distribuido ese? ¿Verdad? Puedo entender esto como una distribución de los... ¿verdad? Entonces, por decirlo así, en una empresa bien administrada, al final y del pastel, ¿verdad? Que el total, todo el pastel serían los ingresos, una parte se la lleva el costo de ventas, una parte el gasto operativo, ¿verdad? Que en este caso sería administración y... ¿verdad? Otra parte los gastos de ventas y si va todo bien y queda esta porción, ¿verdad? Puede que más bien no alcance en algunos casos, ¿verdad? Porque a veces pasa, a veces suele suceder que me ponen acá que las ventas son 1.476.000 y cuando me doy cuenta reportan utilidades por 2 millones. ¿Verdad? Entonces, vean que no tiene sentido que tenga más utilidad que ingresos. ¿Verdad? Entonces, este sería, ¿verdad? El ejercicio, ¿verdad? Para este primer
ejercicio, ¿verdad? ¿Dónde está el cuidado que hay que tener? Que por ahí me preguntaban, profe, ¿y cómo hay una guía para saber si voy bien o voy mal, ¿verdad? Bueno, ahí el único pequeño detalle, ¿verdad? Donde tal vez más cuidado deben de tener es aquí en los CIF, ¿verdad? Que en este caso eran 7 cuentas. A veces pasa que usan 8, usan 5, ¿verdad? Entonces ya eso les varía el resultado, ¿verdad? Yo no soy de los que si se equivocaron aquí con el cálculo de los CIF, les quiebro la nota, ¿verdad? Desde que les dejo hasta ahí calificado. Si ya no tienen más errores de camino, digamos, por poner un ejemplo, que se les olvide meter voy a clonar la hoja de cálculo. ¿Verdad? Si se les olvida poner la depreciación de fábrica, ¿verdad? Entonces les va a variar el costo de ventas. Pero si ya eso es el único error y todo lo demás va bien, les dejo los puntos del estado de resultados. ¿Verdad? Como dice la máxima de nuestro ordenamiento jurídico, no se castiga 2 veces la misma falta. ¿Verdad? Entonces, eso por ese detalle por ahí. ¿Verdad? Pero como hablar, decir, el costo de ventas tiene que darme un X porcentaje del costo de producción o algo así, no hay una así como un patrón que uno diga que puede sospechar. Y ya después este otro detalle, ¿verdad? Que les explicaba acá, de que las utilidades tienen que ser menores a las ventas. ¿Verdad? Entonces, hasta aquí no sé si tienen alguna duda. Mi parte no, profe. Está bien. Ok, perfecto. ¿Qué más? No sé si queda por ahí alguna otra dudilla con el ejercicio, ¿no? Entonces, como les decía, el debido cuidado está nada más en esa parte, con el CIF, ¿verdad? Identificarlos correctamente. Entonces, si no hay dudas, vamos a parar acá por 20 minutos para ir a cenar. Y dice que faltan 5 para las 8. ¿Verdad? Entonces, vamos a irnos al receso para estirar, tomar agua, lo que haga falta y volvemos a las 8:20, ¿verdad? Para trabajar en el que les había dicho, el que era el segundo parcial del 2020. Listo, profe, de acuerdo. Ok. Ok, jóvenes, nos vemos. Ok, chicos, estamos listos. Vamos a retomar con
tenemos, que dice ese tercer ejercicio del examen, ¿verdad? Que les propuse para trabajar ahorita en esta segunda parte de la clase. Que dice, se adjuntan algunas partidas extraídas de la contabilidad de la empresa siderúrgica del Valle. Dice que la empresa elabora sus estados financieros de manera mensual y le contratan para que elabore los estados financieros del mes de abril del 2020. ¿Verdad? Entonces, ya para efectos de agilizar, ¿verdad? Bueno, yo ya lo copié en Excel, ¿verdad? Entonces, dentro de esos datos, ¿qué vamos a necesitar para resolver el ejercicio? ¿Con cuál etapa empezábamos? Para determinar el costo de ventas. Porque, bueno, el punto es, ¿verdad? Que el ejercicio, ¿verdad? Me pedía calcule bueno, aquí esto había sido en ese momento en el examen había sido un error de digitación. Me pedían calcular la utilidad para abril, considerando 30% del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿por dónde empezamos en este otro caso? Por lo de la planificación del producto. Correcto. Entonces, dentro de estas cuentas, ¿qué ocuparíamos para la etapa 1? Inventario inicial de materiales. Correcto. ¿Cuál otro? Compras de materiales. ¿Cuál de las dos? Porque tengo las de enero y tengo las de abril. Tengo estas por 209 que dice que eran las de enero y tengo las del periodo. Está haciendo digamos, el análisis es sobre el mes de abril, ¿cierto? Correcto. Entonces se usan las de abril. Vamos para el mes de abril, correcto, ¿verdad? Entonces, ahí tengo las compras. ¿Qué otro? ¿Qué otras cuentas requiero? Ya tengo el inventario inicial, tengo las compras. La devolución por compras. Correcto, ¿verdad? Hasta que está acá. Los fletes de compras. Los fletes, muy bien.
Devoluciones sobre compras. Devoluciones. Acá están, ya las habíamos indicado. Falta uno. Porque ya tengo el inventario inicial, tengo los datos para determinar las compras netas. Pero ¿qué me falta para saber el costo de los materiales que utilicé? Ya tengo el inventario inicial, tengo lo que es la entrada. ¿Y cómo obtengo los materiales usados? ¿Qué me falta para ese? Inventario inicial de materiales. Las compras netas. Entonces ya tengo las compras por acá. Los fletes sobre la compra. Fletes sobre la compra. Tengo las devoluciones. Aquí con los datos que ya ustedes me indicaron, tengo los materiales. Los materiales disponibles. ¿Qué más me falta ahí para saber cuántos materiales se utilizaron? Recordemos que siempre decíamos que la fórmula en términos resumidos era inventario inicial más la entrada menos. El inventario final de materiales. Correcto. Menos el inventario final de materiales. Materiales usados en la producción. Pongamos acá el nombre, que este es el ejercicio primer parcial. El segundo cuatrimestre de 2020. Entonces aquí ya tenemos los materiales que estoy destinando a la producción. Ahora pasamos a la etapa número 2.
Entonces teníamos los materiales. Y como ya bien lo habíamos anotado, el material por sí solo no sirve. Necesitamos agregar mano de obra directa. Mano de obra directa. Y adicional a la mano de obra directa, ¿qué otra cosa requiero? Pues adicional a la mano de obra. Adicional a la mano de obra directa que tenemos que considerar los costos indirectos de fabricación. En este contexto del ejercicio, ¿cuáles vendrían siendo? Ya tengo el inventario inicial de productos en proceso, ya tengo los materiales, tengo la mano de obra directa, ¿qué más tengo que considerar?